pendiente o algo que se me haya pasado? Sí, profe. ¿Qué tenemos, Misra? Menos a... Tenemos 10. Sí, y ¿Eh? no tengo chance de ir a dormir. No, hombre, con dormir. Oigan, que por cierto, la clase pasada los dejé bien temprano, pensando que nomás eran 50 minutos y No. teníamos más de 50 minutos y hasta que me fijé en el horario me di cuenta, porque apenas me lo estoy aprendiendo, el horario. Y hasta le mandé un mensaje a Larisa para decirles que se volvieran a conectar, pero luego dije, bueno, ya los dejé ir, ya pues para que no digan que soy malo, ya. Pero la verdad es que nadie me dijo que todavía no se acababa, ¿eh? Porque somos unos simples mortales que no vamos en contra de lo que dicen los profes. Ah, fíjense nomás, qué cosas, qué listos me salieron. ¿Ah? Dicen Pero ustedes, maestros, eso pasa por no preguntar. eso pasa por no preguntar. ¿Y qué les costaba a ustedes decir, oiga, maestro, todavía no se acaba la clase, se acaba hasta Es más que nosotros tarde? pensábamos que ya. Que ya, fíjense nomás. Y todavía les dije en la clase, como no voy a alcanzar a terminar el tema porque ya se me acabó el tiempo, ya hasta aquí lo vamos a sacar. Y nadie dijo, no, ¿cómo que ya se acabó el tiempo? Nadie, ¿verdad? Nadie. No dijo eso. Qué cosas. No dijo eso. Sí, dije eso, ¿cómo no? No, nomás No, dijo, hasta aquí lo voy a dejar. Porque ya no me va a alcanzar el tiempo. No, no, eso del eso tiempo no no lo lo dijo. dijo. Qué caray. Bueno, voy a creer en ustedes, pero bueno, pues ya ni modo, ya me equivoqué, ya los dejé ir, pues ya está. Pero ya aprendimos. Ok, pues vamos a arrancar entonces, les comentaba, ¿sale? Les comentaba que les voy a compartir en pantalla el material con el que vamos a trabajar el día de hoy. Va a aparecer por ahí en pantalla para ustedes. ¿Ya aparece o todavía no? Sí. Ok, entonces vamos a trabajar con este material que ustedes están viendo en PowerPoint. Y de que vamos a trabajar con este material, bueno, no el día de hoy, pero seguramente la siguiente semana, te voy a poner unos videos. Vamos a trabajar también con unos videos que vas a ver la siguiente sesión de clase. Hoy vamos a comenzar este tema que tienes ahí en pantalla y lo vamos a trabajar en dos líneas diferentes. En una primera línea, pues yo te voy a explicar el tema. Vamos a ir analizando aquí todo este tema, lo voy a explicar. Y en una segunda línea, tú vas a ver unos videos que tienen que ver precisamente con el tema que tenemos ahora en pantalla. Les agradezco a los que tienen la cámara abierta, Larisa, Viviana. Ahí disculparán que yo no abra la mía, pero la verdad es que mi máquina cada vez funciona menos. Creo que ya voy a tener que comprar una computadora o algo así. Pues sí, cómprese otra. Es que si abro la máquina, si abro la cámara, se me alenta esta cosa y se vuelve un problema. Pero bueno, entonces voy a trabajar así con la cámara cerrada o según vea que va funcionando aquí la cosa, pues a lo mejor la abro, pero por lo pronto voy a tener la cámara aquí cerrada. Y entonces les comentaba yo que íbamos a trabajar con este tema que están viendo en pantalla y que vamos a trabajar en dos líneas diferentes. Les decía que en una primera instancia, pues voy a explicar primero el tema, te lo voy a exponer, voy a platicarte algunos detalles sobre él y luego en una segunda instancia, que esto ya será seguramente la siguiente semana, pues vamos a ver algunos videos que nos van a servir para trabajar este tema y que se van a relacionar con el tema en cuestión. Hoy sí tenemos 50 minutos, ¿va? A ver, déjenme ver aquí mi horario porque luego... Sí, ahí sí. Sí, Ah, porque sí, la hoy clase sí. de 2 horas fue el lunes. Sí, pues sí, porque ustedes luego ni siquiera me avisan nada. Pero ¿Qué bueno, culpa de usted? cosas. Pero bueno, ahí está el tema en pantalla. Fíjense muy bien. Vamos a hablar de este delito que se llama tortura. Vamos a hablar del delito de tortura. Este es otro de los delitos que se pueden cometer por servidores públicos. Acuérdense que estamos hablando nosotros de delitos cometidos por servidores públicos. Eso no lo vayan a perder de vista. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tortura, hablamos de otra conducta delictiva que entra dentro de esta gama de delitos cometidos por servidores públicos como tal, así como vimos el ejercicio indebido de funciones y abandono de funciones, pues este es otro delito más de esa gama. Y vamos a ver en qué consiste la tortura. Para esto primero te pongo una contextualización en pantalla. Esta contextualización te sirve a ti pues para ir reflexionando sobre la importancia del tema y que vayas teniendo así una idea general, un contexto general sobre el tema que vamos a tocar y vamos a tratar. Y entonces fíjate lo primero que encuentras en la contextualización, dice allí en esta lámina que ves en pantalla. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente la tortura y los malos tratos en su artículo 19, párrafo cuarto. Entonces, lo primero que tú no puedes perder de vista es que obviamente
La tortura es un mecanismo prohibido en nuestra Constitución en el artículo 19. Ya lo viste ahí. Artículo 19, párrafo número 4. Y entonces, como es un mecanismo prohibido, ojo, ninguna autoridad en México, en calidad de servidor público, debería de desarrollar este tipo de acción. Según, ¿verdad? Porque pues la verdad es que tenemos muchos policías, militares, ¿ah? Marinos. Bueno, los diputados no por su propia cuenta, pero sí utilizan a otros servidores. Exactamente, sí, exactamente, son el autor intelectual y luego sí utilizan a otras personas dentro de otras instituciones para desarrollar estos actos, eso es verdad. Lamentablemente vivimos en un país con índices de tortura muy altos. Más adelante te voy a enseñar una estadística para que veas qué ocurre en nuestro país con esta situación. Pero entonces tenemos muchos policías municipales, estatales, federales, tenemos elementos del ejército, de la marina, desarrollando actos de tortura. Abundan los videos en YouTube sobre este tipo de autoridades generando actos de tortura a ciudadanos o a personas de la sociedad. Creo que hasta te estoy dando ideas, no vais a andar buscando esas cosas. Pero bueno, entonces, pues luego ya ven que se ponen todos loquitos ustedes, ¿verdad? Pero bueno, entonces la cuestión aquí es que está prohibida por la Constitución. Y el artículo 19 constitucional dice expresamente lo siguiente, fíjense muy bien, todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Entonces, lo que te está diciendo la Constitución en el artículo 19 es que no puede existir, pues, el maltrato a internos o a cualquier persona que esté inmiscuida en un procedimiento penal de investigación. No debería de ser así, pero pues existe, como ya lo dijimos. Muchos policías, muchos militares utilizan la tortura como un supuesto método de investigación válido para arrancarle información al torturado. Más bien para inculpar. O para inculpar también, eso es verdad, para inculpar al torturado. Entonces, lo que busca ahí la autoridad muchas de las veces es que a través de estos actos de tortura, de este maltrato, el acusado acepte su culpabilidad, una culpabilidad que muchas veces ni tiene. ¿Ah? Como mientras lo están torturando, ¿verdad que usted es narcotraficante? Sí, soy, ya déjenme de torturar. ¿Ah? Sí soy, si eso es lo que quieren oír, cuando a lo mejor muchas veces ni lo es. ¿Ah? O luego a testigos también, o a internos dentro de las prisiones. Muchos internos son golpeados, ¿ah? Son violados incluso, son torturados psicológicamente por muchas de las autoridades penitenciarias en nuestro país. Entonces, al final, pues la verdad es un acto que lamentablemente es muy recurrente en nuestro país, pero que se encuentra prohibido por el artículo 19 constitucional. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? No los veo en pantalla, mejor díganme en el audio. Pues lo estoy haciendo así. Ah, pues no los veía en pantalla, ¿cómo voy a saber? No, Ok, pues es que usted... ahí está. Avanzamos. Fíjense muy bien. Ojo. Además del artículo 19 constitucional, ve fijándote qué artículos de la Constitución se relacionan con el tema, ¿eh? Seguramente esto sí te lo voy a preguntar en el examen. Perdón, estaba tomando agua. Pero además del artículo 19 constitucional, está también el artículo 20 de la Constitución que se relaciona con el tema en cuestión. Fíjense muy bien lo que dice ahí. Dice, en todo proceso de orden penal, el inculpado, ¿quién es el inculpado? ¿Quién sería el inculpado? La víctima. No, la víctima. Exactamente. El inculpado es el acusado, quien presuntamente es responsable de un delito. Entonces, en todo proceso de orden penal, el inculpado o acusado, pues,
la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías. Y cuando aquí hablamos de garantías, pues la Constitución se refiere a los siguientes derechos. ¿Cuáles son los derechos de estas partes dentro del proceso penal? No podrán ser obligados a declarar. Eso es lo primero. Ninguna persona puede ser obligada a declarar dentro de un proceso penal o dentro de un juicio penal. Y luego fíjense lo que sigue. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. Entonces, dentro de un proceso penal, toda aquella persona que forma parte de una investigación penal no puede estar sin comunicación, no puede estar incomunicado, tampoco debería ser intimidado por la autoridad y mucho menos torturado ni física ni psicológicamente. Porque, ojo, si en un proceso penal se demuestra que alguna de las partes en el proceso padeció alguna de estas circunstancias, entonces la investigación será completamente nula, legalmente hablando. No tendrá valor la investigación. Y entonces esto nos va a llevar, pues incluso a que se deje libre a aquellas personas que supuestamente estaban acusadas por determinado delito, por el delito que estaban siendo investigadas. ¿Por qué? Porque todas las investigaciones penales deberían de desarrollarse de manera legal, completamente legal, respetando los derechos de las partes en el proceso. ¿Sale? Y además no pueden ser obligados a declarar contra sí mismos. Una persona que es torturada para que declare contra sí mismo que robó, que mató, que es secuestrador, que es narcotraficante. Cualquier declaración arrancada mediante tortura es completamente ilegal para fines procesales y de derecho. ¿Sale? Por eso ustedes ven que muchas veces se deja libre a muchas personas que estaban siendo investigadas por un delito. ¿Por qué se les deja libre antes de procesarlos y saber si eran culpables o no? Pues porque seguramente fueron objeto de intimidación, de tortura, porque la autoridad violentó sus derechos humanos y se demostró que estaban violentando sus derechos humanos y se les dejó libres entonces. Pero ¿y qué tal si era un secuestrador? Pues sí, a lo mejor sí lo era, pero pues la autoridad no estaba desarrollando la investigación conforme a derecho y por no desarrollarla conforme a derecho, aún con todo y que el acusado sí haya sido culpable, se le tiene que dejar libre porque ya se le violentaron sus derechos. Eso se debe a que tenemos malas autoridades en el país, ¿vale? Malos policías, malos ¿Cómo militares. crees? Todo Deben lo de que les estoy muchos, una diciendo. bola. Todo lo que les estoy diciendo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿sale? Ahora, fíjense, ojo con la pregunta que les voy a hacer, pero antes voy a terminar con la lámina que ven en pantalla. Además, el artículo 20 dice lo siguiente: la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público del juez o ante esto sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio. Entonces, fíjense muy bien, la confesión que hace una persona acusada de un delito y que lo hace ante una autoridad distinta que no es ni el Ministerio Público ni el juez que lo va a procesar, esa confesión es completamente ilegal, no tiene valor legal. O bien, si alguien confiesa un hecho delictivo sin haber tenido un abogado presente, sin haber tenido la asistencia de un defensor, también eso es completamente ilegal. Hay ¿Vale? que darle la famosa frase de no hablaré hasta que llegue mi abogado. Así es, así es. ¿Ah? O también la autoridad luego muchas veces les dice, tiene derecho a guardar silencio. ¿Ah? Entonces, no hable, espere a que llegue su abogado. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene para pagar uno, el Estado le proporcionará uno de manera gratuita. Pero nadie puede quedarse sin defensa dentro de un proceso, dentro de un juicio. Miren, les pongo un caso. Fíjense muy bien. No estoy seguro ya porque ya perdí, ¿cómo puedo decirlo? Ya perdí la sintonía del tiempo, ya no sé a veces ni en qué año estoy, ni en qué mes, ni en qué día. Por eso me pasó lo que me pasó con ustedes en la clase pasada. Pero eso es preocupante. Eso es preocupante, pero lo perdí porque ya tengo tanto tiempo encerrado en mi casa que ya no sé ni qué onda. ¿Ah? Ah, como todos. Como todos, exactamente. Así como todos. Pero bueno,
no me acuerdo si el año pasado, a lo mejor ustedes tienen mucha mejor memoria que yo, seguramente, pero no me acuerdo si el año pasado o el antepasado hubo un caso muy sonado en México de una mujer, de un caso de feminicidio donde una chica que la mató su pareja, además de que la mató, la hizo pedazos, la desolló, o sea, la descuartizó, hizo pues un asesinato terrible. El tipo desarrolló un asesinato terrible. No me acuerdo si se llamaba Rubí, la chica era en el Estado de México, no me acuerdo si A la alguien... que echaron por las alcantarillas en bolsas. Sí, de hecho creo que ¿No sí, era no estoy Ingrid? seguro. ¿Quién? Fue el año pasado. Si no ¿Pero mal cómo ¿No se era llama? Ingrid? ¿No era Ingrid, Ingrid? ajá. Sí, creo que sí es cierto, Ingrid. Creo que sí se llamaba Fue a Ingrid. principios del año pasado. Principios del año pasado, fíjense muy bien. A principios del año pasado les dije que ustedes iban a tener mejor memoria que yo, sobre todo para ese tipo de cosas, porque ya ven que a ustedes les encanta la noticia. Dije la noticia, ¿eh? La noticia. Entonces, la Ingrid, que lamentablemente, esta chica Ingrid, que lamentablemente falleció a manos de su pareja en un asesinato cruel, ¿ah? Bestial, vamos a llamarle así. Aquí lo curioso, y por lo que te platico esto, es porque el tipo fue detenido. El tipo fue detenido y cuando fue detenido, en el traslado que se hacía de él del lugar de la detención al Ministerio Público, mientras lo trasladaban, los policías de la patrulla que lo llevaban detenido grabaron toda su confesión del asesinato. Es decir, él ahí en la patrulla empezó a confesar que la había matado, cómo la había matado, por qué la había matado, confesó todo. Y los policías que lo llevaban en la patrulla grabaron toda la confesión con un celular. Mientras él estaba confesando arriba de la patrulla, pues estos policías fueron grabando toda la confesión que este tipo venía desarrollando. Yo te pregunto, ¿esa confesión era legal? ¿La confesión que el tipo había hecho allí, en esas condiciones? Creo que no. Muy bien, ahí Larisa dice creo que no, Viviana mueve la cabeza para todos lados, creo que dice que no. ¿Qué piensan los demás? ¿Sería legal o no sería legal? Pues ilegal no es, porque no lo están obligando. Ilegal no es porque no lo están Pero obligando. Bueno, no está en presencia de su abogado. ok, los dos, curiosamente los dos, tanto Israel como Larisa tienen razón. Ahora sí que los dos tuvieron razón. Dice Israel, pues ilegal no es, porque no lo golpearon, no lo torturaron, no lo obligaron a declarar y tiene razón Israel. O sea, nadie lo golpeó, nadie lo obligó a que declarara. De ninguna forma, solo el tipo se agarró hablando, diciendo qué había hecho, cómo lo había hecho, cuándo lo había hecho, y ahí empezó a expresar todo lo que sabía. Y los policías, cuando vieron que empezó a decir todo esto, pues lo empezaron a grabar con su celular. Los policías, vamos a decirlo de esta forma, lo empezaron a grabar precisamente intentando obtener una prueba, una confesión de parte de él que fuera llevada a juicio y se presentara en el proceso y que sirviera pues para que le dictaran una sentencia condenatoria por homicidio, por feminicidio a este tipo, ¿no? Pero lo que dijo Larisa también es bien importante. Israel dijo, pues ilegal no es, pero Larisa dijo, pero legal tampoco. Y es cierto, legal tampoco. No tiene validez. ¿Por qué no tiene validez? Precisamente por lo que señala el artículo 20. Fíjense muy bien. Porque la confesión que él estaba haciendo, primero, no era ante el Ministerio Público o ante un juez, era ante los policías que lo habían detenido. Y ya dice el artículo 20 constitucional que toda aquella confesión que se haga ante una autoridad diferente de un juez o del Ministerio Público, pues no tendrá valor. Y él lo hizo ante los policías que lo habían Y detenido. eso su abogado lo puede pelear, ¿no? O sea, con Exactamente. eso lo puede defender. Exactamente. Ahorita voy para allá. Y la segunda razón por la que no era válida tampoco la confesión hecha era por lo que decía Larisa, porque no tenía un abogado presente. Cuando él hizo la confesión, no había un abogado que lo asistiera, que lo defendiera, que estuviera presente mientras estaba haciendo la confesión. Entonces, esa confesión que hizo, a todas luces, era completamente ilegal.
porque primero no se hizo ante la autoridad que lo debía hacer, y segundo, porque lo hace sin asistencia de abogado. Y todo esto nos lleva a lo siguiente, fíjense muy bien. A pesar de que no hay tortura, como bien dijo Israel también, a pesar de que no hay tortura, a pesar de que nadie lo obligó a declarar, pues la confesión de todas maneras es ilegal y este tipo de cosas las utilizaron sus abogados. ¿Y qué creen, muchachos? Que ante el coraje de toda la sociedad, este tipo está enfrentando un proceso penal por feminicidio estando libre. No, hombre, qué Estando libre bárbaro. porque al final no hay prueba, no hay evidencia de que él haya matado a la chica, a pesar de que había dado una confesión gravante los policías, a pesar de eso, porque esa confesión era ilegal. Qué cosa tan absurda, ¿eh? A mí me parece absurdo, en serio. Oiga, y no puede haber así Ujú. como digo, ya en tiempo muy lejano, no sé cómo lo puedo decir, como una propuesta para que se modifique ese punto exactamente, Yo creo que sí, y eso porque a les mí se me corresponde a hace muy ustedes. absurdo. O sea, Sí, ¿cómo va a estar libre? No, no es posible. está libre, digo, no le han dictado la sentencia, está enfrentando un proceso libre, Pero no eso está en sí. cárcel, Pero pero no no está está en privado cárcel. de su libertad, exactamente. De manera preventiva no lo está. Hasta donde yo supe la última vez todavía no lo estaba. No sé si ahorita lo esté. Pero hasta donde yo supe no lo estaba. Y ahora, fíjense muy bien, lo que dice Larissa es bien importante. ¿Y qué no se podrá modificar? Claro, ahí tienen ustedes trabajo por hacer, primero en tesis y luego como futuros diputados o senadores, ¿verdad? Legisladores. Pero una propuesta, un tema de tesis, sería modificar el artículo 20 constitucional, ¿vale? Con relación a este párrafo que se refiere precisamente a la validez de una confesión judicial. ¿Yo cómo lo modificaría aquí? Fíjense lo que yo haría. Yo pondría que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, incluso sin asistencia de abogado, podrá llegar a tener valor pleno como prueba revisándose las condiciones en las que dicha confesión se haya desarrollado, tomando en cuenta la lucidez mental de quien confesó y la no existencia de una acción coercitiva para obligarlo a confesar. Y entonces allí el tipo confesó arriba de una patrulla, confesó ante policías que no son el Ministerio Público ni el juez, pero confesó estando lúcido mentalmente y no fue obligado a confesar. Entonces, en esa sintonía, la confesión tendría que ser, ¿qué cosa? Válida legalmente. Entonces, ahí tienen un tema de tesis que es bien importante. ¿Por qué razón? Porque si no hacemos esta modificación, mucha gente en este sistema penal mexicano se nos va a seguir yendo sin pagar lo que debe. Y pues ya estamos hartos de injusticias en este país. Bueno, por lo menos yo. ¿Vale? Entonces ahí tienes otro tema que te pudiera interesar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Hola. Sí, profe, ¿qué onda con andas? Muy bien. Avanzamos entonces. Otro artículo que también se relaciona con el tema de la tortura, todavía pensando en la Constitución, es el artículo 22 constitucional. Fíjense, ¿cuáles eran los otros dos que dijimos? El Ya se les 20, olvida. El 20 y ¿cuál otro? los dos sí se me olvidó. 19. El 19 y el 20. Son los dos que hemos señalado. ¿Sale? Además del 19 y el 20, entonces también el 22 constitucional va a tener relación con el tema de la tortura. Y fíjense lo que dice el artículo 22 constitucional. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional. ¿Qué pasó? Que ese artículo también se debería de modificar. Ahorita hablamos de eso. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
Entonces, el artículo 22 nos habla de las penas prohibidas en este país. De eso nos habla el artículo 22. Y dentro de las penas prohibidas en este país, pues entra la tortura. Muchos alumnos me dicen, ¿la tortura? ¿Dónde? ¿Dónde dice que la tortura? Pues todo eso es tortura. Todo lo que está ahí en el artículo 22. Y de manera particular cuando dice el tormento de cualquier especie. Porque al final tortura es tormento. Es atormentar a alguien de manera física o psicológica. De eso vamos a hablar más adelante. A ver si no les doy ideas, mano. Ya ni sé. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de tortura, hablamos de atormentar a una persona. Y está prohibido por el artículo 22. Pero aquí me llamó la atención lo que dijo Larisa. A ver, Larisa, ¿por qué tendríamos que modificar ese artículo? Cuéntanos. Porque de la cuestión de la pena de muerte, yo a lo personal y sin ofender a nadie, claro, considero que sí debería de ser legal. Muy bien. No Hay solamente gente tú. que sí comete atrocidades que tú dices, es que no es posible. Y yo creo que aunque le den cadena perpetua, que en México casi no es suficiente, porque sí hay gente que sí comete cosas muy, muy graves. Ok, varias cosas interesantes de las que dijo Larisa. Fíjense muy bien. Punto número 1. Bueno, realmente la cadena perpetua también está prohibida en nuestro país. Todavía no es legal, ¿eh? Ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Entonces, ahí nada más corrigiendo eso que dijo Larisa, ninguna de las dos es legal todavía. Ahora, retomando también el comentario de ella, yo personalmente, eso lo dice el maestro Yair, ¿eh? No significa que porque lo diga yo, quiere decir que esté en lo correcto, o que así sea. Pero yo personalmente pienso igual que Larisa. Yo creo que la pena de muerte ya debería de ser legal en este país para determinadas conductas delictivas, para determinados delitos, bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, miren, de verdad, cuando yo me entero de un caso de violación, pero déjense de un caso de violación común y corriente, donde la víctima ha sido un niño, una niña, que a veces hasta tienen, o sea, 3 años de edad, 5 años de edad. Bueno, me he enterado hasta de meses de nacidos. Cuando está más que claro y más que probado que el sujeto acusado sí es responsable de ese acto, yo la verdad creo que lo mejor que podemos hacer con esas personas es privarlas de su vida ya. Aparte de que es gente ¿Mm? enferma que no se va a recuperar. Exactamente. ¿Cómo les puede causar placer sexual? Digo, sin Exactamente. ofender un niño o una niña, y más cuando son bebés de 3, 4, 5 meses. Exactamente. Yo creo igual de Larisa. No sé si nos estamos escuchando, Larisa y yo, así como muy violentos, pero No, la yo estoy de verdad, acuerdo con ustedes. ahí está. La verdad es que esa gente, como dice Larisa, ya no se cura, en serio. Mucha gente cree que sí, que con tratamiento psiquiátrico, con medicamento, etcétera, etcétera, con terapia, se van a curar. Yo creo, personalmente hablando, que hay criminales que ya no tienen cura alguna, ¿eh? Que ya no puedes hacer nada porque esos sujetos sean razonables, ¿ah? Pensantes, humanos. Yo la verdad creo que hay personas que ya no tienen posibilidad alguna. Y esas personas que no tienen posibilidad alguna, yo creo que son las que deberían de sufrir como sanción la pena de muerte. A lo mejor me escucho drástico, pero pues la verdad eso es No, lo que yo pero creo. sí debe de ser ¿Mm? así. Sí Sí debería debe ser ser así así. porque hay cosas que Ujú. no se pueden pasar. Y más sobre todo aquí que usted lo que está diciendo de que la cadena perpetua no es legal, pues entonces, ¿de dónde nos agarramos? Exactamente. Ahora, mucha gente cree, ojo con esto que les voy a decir, ¿eh? Cuidado, porque miren, ustedes saben que hay una carrera que se llama criminología y Sí. muchos criminólogos, no todos, no todos, tengo que aclararlo, pero muchos criminólogos no están a favor de legalizar la pena de muerte. Y las razones por las que ellos consideran que no se debería de legalizar, pues son muy respetables. Yo no las comparto, yo no estoy de acuerdo con esas razones, pero son respetables, o sea, las respeto. ¿Por qué? Les voy a decir alguna, miren, para que ustedes tengan una apreciación mucho más amplia de este tema. Por ejemplo, vamos a pensar precisamente en un violador de niños, ¿no?
los criminólogos creen que una persona que es un violador de niños, al ser victimario, en algún momento de su pasado fue víctima. Es decir, también fue abusado o violado o algo pasó con ese sujeto que lo llevó a convertirse precisamente en el monstruo que es ahora, en un violador de niños. Entonces, los criminólogos creen que todos los victimarios, todos los delincuentes, todos los criminales, antes de ser victimarios fueron víctimas y que ellos no tienen la culpa de que cuando fueron víctimas, el Estado no los haya atendido y se convirtieran en lo que se convirtieron. Yo les estoy dando nada más lo que dicen ellos, ¿eh? Ajá, No, claro. eso es, o sea, sí pasa, o sea, y sí es muy común que el victimario se vuelve, o no me acuerdo la palabra, pero La también víctima se aquí vuelve hay víctima. hay otra parte, porque en ese caso, si nos ponemos de que el Estado no, o sea, que ellos no tienen la culpa de que el Estado nos haya hecho responsable, pues sí, pero los niños tampoco tienen la culpa de lo que les pasó a ellos. O muchos niños no tienen la culpa de que en un día sean presa de ellos. No sé si me explico. Ah, O sea, entonces ahí creo que hay una, pues, diferencia, vaya. pues sí, yo coincido con Larisa, pero les digo las razones que tienen muchos criminólogos para creer que nosotros estamos equivocados. Es muy respetable, yo no comparto esas razones, pero es muy respetable. Cada quien tiene derecho de pensar lo que considere conveniente. Y por esa razón, por esas razones que yo les estoy comentando, es que en México no se ha legalizado la pena de muerte. O sea, es un tema muy controvertido, muy discutido entre los que están a favor y los que están en contra. Pero la verdad es que nadie se ha atrevido a, pues, desarrollar todo un programa y una política de legalización. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque se me está terminando el tiempo. Sí, se me termina el tiempo a las 12, ¿verdad? 12:10. Ah, entonces tenemos tiempo todavía. Entonces, ahí la cuestión es que, ojo, lo cierto es que hasta el momento el artículo 22 pues prohíbe, perdón, tanto la pena de muerte como la tortura. Prohíbe las dos cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, Muy voy a bien. Sí, hacer una profe. propuesta a ver si no me matan en el intento. No, ¿por qué? Todo se vale, todo se vale. Vivimos en una sociedad donde cualquier propuesta es válida y debería discutirse. Eso es lo que yo creo. Entonces, avanzamos. Ahora, siguiendo entonces con el tema, aparece el concepto de tortura. Fíjense muy bien, este concepto es muy importante, ¿sale? Tómenle una captura a esta lámina o una foto o anoten, porque esto seguro vendrá en su examen. Pero fíjense muy bien, ojo, este es el concepto que nos da la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, sobre lo que debe considerarse tortura. Y entonces la ONU dice, todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento. Todo esto, dice la ONU, es un concepto bastante largo cuando nosotros vemos el concepto de tortura. Y entonces allí tú tienes que ir tomando en cuenta ciertas cosas. Miren, fíjense muy bien. Primero, ojo, la tortura puede ser culposa o dolosa o solamente de manera dolosa, intencional. Híjole, es que Pues ahí yo te lo creo, dice el concepto, ¿no? yo creo que dolorosa. Nada más, dolosa. Solamente la tortura solo se puede desarrollar con dolo, con intención de lastimar. Nadie tortura a otra persona sin intención. ¿Ah? Nadie. Ay, disculparás que te esté haciendo sufrir, ¿ah? Que te esté picando aquí con un clavo
no quiero, pero pues ahí disculparás, te voy a seguir picando. O sea, no, la tortura siempre es dolosa, siempre es intencional. Ahora, dice allí, ¿sale? Que la tortura puede ser de carácter físico, eso es bien importante, físico o mental. Entonces, según los especialistas en tortura, existe tortura física y existe tortura psicológica, tortura mental, y eso es real, eso es verdad. Más adelante vamos a ver unos casos donde tú vas a poder dar cuenta de esto. Pero entonces, la tortura puede ser física o mental. Ahora, la tortura tiene un fin. Siempre la tortura va a tener un fin, ¿eh? ¿Cuáles van a ser los fines? Obtener información, obtener una confesión del torturado. A las personas se les tortura con la intención de que digan algo que saben, que confiesen algo que saben o den información. Entonces, siempre la tortura tiene una intención: obtener información o una confesión. ¿Sale? Y todo esto que te he dicho, no lo puedes perder de vista, y tampoco la última parte, fíjense muy bien. Normalmente esa tortura está infligida por un funcionario público, por un servidor público. Por eso nosotros encontramos el delito de tortura en los delitos que cometen ¿quiénes? Servidores públicos. Los servidores públicos, exactamente. ¿Qué tipo de servidores públicos, maestro? Pues ya te lo dije, policías, militares, marinos, otros servidores públicos haciéndose o por interpósita persona haciendo uso de terceras personas para torturar. También jueces, incluso diputados. ¿Ah? Entonces, al final viene por un servidor público. Por eso es un delito que está dentro de los delitos cometidos por servidores públicos. Muchos de mis alumnos me dicen, pero ¿a poco un policía, un militar, todos esos son servidores públicos? Pues sí, todos lo son, todos trabajan para el gobierno, ¿qué no? Todos trabajan para el Estado. Entonces, ahí está. Este concepto no lo pierdas de vista. Resalto cosas importantes entonces. La tortura siempre es dolosa, puede ser física o mental, se desarrolla con la intención de obtener información o una confesión de parte del torturado y es generada normalmente por un servidor público. ¿Eso te queda claro hasta allí? ¿Vamos bien, sí o no? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Y vamos a entrar en esta jurisprudencia que ves en pantalla. Fíjense muy bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado esta jurisprudencia que tú estás viendo en pantalla. Lo hizo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dice, tortura, obligaciones del Estado mexicano para prevenir su práctica. Entonces, lo que nos están diciendo en esta jurisprudencia es que es una obligación del Estado prevenir la práctica de la tortura. Eso es lo que nos dice la jurisprudencia. Y te la voy a leer muy rápido. Fíjense muy bien lo que dice. Ahí me van siguiendo en la lectura. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Estado mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura. Establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito. ¿Eso lo tenemos en México, sí o no? ¿La tortura en México es un delito, sí o no? Ahí está. Entonces eso ya se cumplió, ya lo tenemos ahí. Dice, sea consumada o tentativa. Entonces la tortura se puede sancionar, se puede castigar ya sea consumada o en tentativa, en grado de tentativa. Sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella. Entonces no nada más se sanciona a quien ejecuta materialmente la tortura, sino a aquella persona que participe dentro de la misma, de alguna forma o de otra. Detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo. Previa investigación preliminar, sancionar con las penas adecuadas este delito. Más adelante vamos a ver cuáles son las penas o las sanciones para este delito.
indemnizar a las víctimas, es decir, repararles el daño a las víctimas que fueron víctimas de tortura, prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean, y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Lo que les están diciendo aquí es cualquier confesión o declaración que haya sido emanada o sacada a través de tortura es ilegal, no es válida en un proceso. Eso es lo que les están diciendo. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y por ende su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación. Fíjense muy bien, esta jurisprudencia que yo te acabo de leer, tú la vas a volver a leer. Vas a hacer una tarea con ella. Otra tarea, ¿verdad? Sus tareas. No, bueno, Dios mío santo. Este maestro Yair, ¿cómo deja de tareas, mano? La neta. Pero ni modo, pues así es la vida. Cruel, ya ven, ya ven, el coronavirus no perdona. ¿Ah? Pero por la gente es irresponsable. Pero bueno, entonces, tú vas a hacer una tarea con esta jurisprudencia. ¿Qué vas a hacer? La vas a volver a leer y debajo de ella me vas a hacer una interpretación de la misma. ¿Qué entiendes tú de lo que dice esta jurisprudencia? Yo ya hasta más o menos te orienté, pero tú me vas a interpretar. No nos entendemos ni solos. No, sí se van a entender. Ahora, muchos me dicen, oiga maestro, porque esto es lo que a ustedes les preocupa. ¿Cuántas cuartillas de interpretación? No me hagas cuartillas. Si tú me interpretas esta jurisprudencia en 10 renglones, está bien. Lo que te salga a ti la interpretación. Si uno dice, no, pues a mí me salieron 50 hojas, bueno, pues ni modo, pues me chuto las 50 hojas. La verdad es que no las voy a leer, voy a leer las primeras 5 y luego seguramente las demás no, ¿verdad? Pero, ojo, tú vas a hacer una interpretación de ella. Yo te voy a cargar este material hoy, te voy a abrir la pestañita para esta tarea, te vas a ir a esta jurisprudencia, la vas a volver a leer y me la vas a interpretar. ¿Y para cuándo la quiere? ¿Para cuándo? Domingo 11:59 de la noche. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Está bien. Sí, los demás, ¿cómo andamos? ¿Quiere que le, Todo bien, por profe. ejemplo, que le pongamos toda la jurisprudencia y abajo la interpretación o la pura interpretación? No, pues la jurisprudencia cópienla y péguenla y luego ya me hacen la interpretación No, abajo. por eso sí vamos a hacer, pero ¿la quiere ahí también? No, no es necesario. Yo ya sé que se refieren a esta jurisprudencia. Entonces ¿Sale? la pura jurisprudencia, la pura La pura interpretación. interpretación es lo básico. ¿Sale? Okay. Muy bien. Lo voy a dejar hasta aquí porque se me está acabando el tiempo. Estamos hablando de la tortura y te veo en la siguiente sesión de clases. ¿Sale? Pendientes de la tarea que voy a cargar. Bonito fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Cuídense. Bye. Oiga, profe, ¿Sí? yo ahorita tenía una duda. Ujú. Pues sí, a mí me gustaría eso para tesis, el tema de ¿De tortura? la pena de muerte. Ah, ok. Entonces, ¿cree que el problema es Raúl? ¿Cree que el profe Raúl sí me lo aceptaría? Sí, nomás que le tienes que dar un enfoque interesante a tu tema porque es un tema muy analizado, ya muy investigado. Entonces, Raúl, no creo que te ponga obstáculo, pero sí te va a decir, bueno, pero ¿qué vas a proponer de diferente? ¿Qué me vas a proponer que sea nuevo, que no tenga otras investigaciones? Porque como es un tema muy estudiado, pues no me vayas a hacer lo mismo que todos los demás. ¿Sí me explico? Ah, ya. ¿Sale? Pero yo creo que sí es funcional. Y relacionado a ese tipo de penas, algo así, como ¿a qué enfoque usted cree que podría tirarle más? ¿A qué, perdón? ¿A qué enfoque?
al enfoque de legalizar la pena de muerte, pero dando nuevos argumentos y buenos argumentos para ello. Si quieres, cuando llegue el momento, lo podemos platicar. Todavía te falta un ratito, pero pues está bien que ya vayas ubicando tema. ¿Sale? Ok, sí, perfecto. Órale, pues, sale Israel. Cuídate. Gracias. Sale, bye.